Para vos llega Películas en 60 segundos, reseñas sin spoilers, cortitas y al pie. ¿Comenzamos? Cuando acecha la maldad. Cuando vi que Demián Rugna iba a presentar una peli en Sitges y que encima, después de presentarla, la rompió toda llevándose el premio a Mejor Película, supe que yo tenía que verla cuanto antes. Y es que al director de Edo yo lo sigo desde Cemento, más o menos. Y eso de que en el oeste está la jite me tira en la sangre a morir. Protagonizada por Ezequiel Rodríguez como Pedro, Damián Salomón como Jimmy, la participación especial del grosso de Luis Zimbroski como Ruiz y la increíble Silvina Sabater como Mirta, todos saben hacer su laburo más que bien, dándole al film ese toque perfecto que lo hace cerrar por todos lados. La película no solo cuenta con un reparto actoral de humanos, sino también con un reparto de pequeños y no humanos increíbles que fueron dirigidos y cuidados por unidades específicas para niños, perros y ganado caprino, guardando de que ninguna saliera lastimada en el rodaje. Cuando se echa la maldad es esa clase de película de terror que puede tomar un subgénero como es el de las posesiones demoníacas y llevarlo a un nuevo nivel. Por ese motivo, desde las películas tercermundistas se gana el primer 10 de nuestra historia. ¡Peliculón! Anda a verla al cine si no va a haber tabla. Si llegaste hasta acá, dale like al video, suscríbete. ¡Holis! Bienvenidos a un nuevo cine y chocolatada tercermundistas. Como vieron, vi una película que le tenía muchas ganas y dije... 1 minuto, 60 segundos no le da justicia a esa película, así que arrancamos esta nueva emisión, este nuevo programa contándote un poco algunas cositas y también chusmeándote de qué la viene un poquito más profundo de lo que ya hicimos. Cuando yo digo que a Damián Rugna lo sigo desde Cemento, me refiero a, por ejemplo, que en el año 2003, en mi blog, que está recontra olvidado, pero que si quieren lo buscan por la red y lo van a encontrar, yo escribí lo siguiente. Pienso que en estos últimos años estamos viendo el nacimiento del cine argentino de género capaz de posicionarse entre los mejores del mundo. Y Malditos Sean es una de esas películas que le hacen a uno pensar que el Inca se podría dejar de financiar tantas mierdas pasatistas para empezar a darle el lugarcito que se merecen este tipo de producciones. Y sí, estaba hablando de otra película que también hacen con Fabián Ford de Damián Rugna, que es Malditos Sean. Año 2013, 10 años después, el Inca me escuchó y me dio algo de plata. Y acá estamos, hablando de este peliculón, porque no me voy a cansar de decirlo, que es un peliculón, realmente es un peliculón. Y estamos hablando, obviamente, ni más ni menos que de Cuando acecha la maldad. Y más allá de que uno ya sabe que si escucha ciertos nombres del cine argentino de terror, sabe que se va a encontrar con algo copado, ¿sí? Y desde hace 10 años a esta parte venimos viendo un crecimiento tremendo en este género en nuestro país y con perspectiva obviamente de enseñarle a los gringos y al resto del mundo de que nuestras producciones están totalmente a la altura de las producciones gringas y demás. Y definitivamente Cuando la maldad acecha no es para nada uno de esos casos donde son premiadas las películas y quizás son malísimas. Y hablando en ese sentido de que estén premiadas, sí, sabemos que estén en el Festival de Sitges y que sea una de las primeras películas, la primera película latinoamericana en recibir el premio a Mejor Película, es como recontra re grosso, ¿sí? Pero no es por desmerecer, obviamente, un festival que le dio el premio a grandes peliculones como El Hoyo, Sisu, Oldboy, Hard Carney, Ringu, Cube, Reanimator, por mencionar algunas, sino porque en ese mismo festival han premiado bostas malísimas, grandes como una casa, con mejor guión quizás, y realmente eran aburridas. Sí, a ti te estoy mirando. Fase 7, horrorosa fase 7. Sí, vengan de a une que me la banco. Me pareció malísima, pero bueno, no es de lo que vamos a hablar ahora. Lo primero que tengo que decir, que no me entraba en la crítica, es que lo que noto con películas tipo me pasó con Luz Mala y me pasa con Aterrados y me pasa con Cuando la maldad acecha la maldad, es que me dan una ansiedad así, o sea, una ansiedad tremenda, que no me dan películas como Maru y VHS, Insidious. El cine de terror en los últimos años, sobre todo el cine mainstream de terror, en los últimos años parecen pelis que son para pibes y son súper recontra aburridas,
con poco sentido. Hizo ruido de fondo. Se me cae la casa abajo. Decide que hay tormenta de nieve. Paréntesis de por medio, estoy grabando esto un sábado con tormenta de nieve en San Carlos de Bariloche. Así que si escuchan ruidos de fondo en este CCT es porque literal está lloviendo, está nevando. Decía, lo que me pasa mucho con estas películas es que me generan una ansiedad así como zarpada. Y no sé si es porque las locaciones o uno se siente familiarizado o realmente los guiones son muy buenos. Generan algo, a mí me generan eso. No me generan terror, pero esto tiene relación con lo que viene a continuación. Llegamos a un punto, aquellos que miramos el terror, el gore, otras frulas, después de ver las cosas zarpadas de Cronenberg, Holocausto Caníbal, El Cien Pies Humano y bostas de todo tipo, ¿sí? Que nos dejan de dar miedo ciertas cosas. Y dejamos también de tener así como asco ante ciertos horrores, ante ciertos desmembramientos, ante ciertas cuestiones, sí, pero el recalculo que quien no esté tan deshumanizado como estamos algunos, van a disfrutar de esta película muchísimo y se van a encontrar con que es súper recontra espeluznante y van a asustar en más de una ocasión. No tiene mucho jumpscare, que eso es como que algo que yo festejo, porque el jumpscare es el recurso pedorro para hacer que vos tengas miedo o salte cuando el guión es una cagada. Entonces, si no tiene mucho jumpscare, la película está más que bien en cuanto a guión. Y también, esto me lleva, así, enlazando cositas, al siguiente tópico. Quiero decirles que la toma del perrito a mí me pareció maravillosa. Y tiene una forma de presentarla y de hacerla que te genera todo y que estás esperando ese momento. A mí me pareció divina y me encantó, ¿sí? Sé que al director le está dando bardo porque haber puesto pibitos y animales le generó un quilombo bastante importante. Pero a mí me da ese gustito extra, ¿sí? A mí me encanta porque lo que los demás van a desechar por miedo a que sea cuestionado socialmente, acá es abrazado así con mucho cariño, mucho amor y se nota y se aprecia. Realmente se aprecia. Así que, nada, cuando vean la peli La toma del perrito van a entender todo. Van a entender todo. Y hablando de eso de la toma del perrito y demás, y de esos otros no actores que hay en la película, lo dije en la reseña en 60 segundos y lo vuelvo a repetir. El laburo que hicieron con los animales y les niñes, excelente, excelente. La verdad que es perfecto. Y me gusta también que la película no tiene un cast así como zarpado. Deben ser 30 actores entre extras y los que tienen así algún personaje claramente marcado y con algo de letra en el guión. Pero con eso poco que tienen, laburan extremadamente bien. Y eso es porque no se necesitan muchos actores. A veces se ponen muchos actores y actrices para llenar espacios y este no es el caso, ¿sí? No son necesarios. Mención de aparte, la voz de Uriel. Acá, el señor Berta Muñiz. Puro corazón. Lo bancamos como la voz de Uriel, el personaje embichado de esta película, que es increíble. Nada, el personaje en sí está súper re bien construido. No te dicen un carajo, no vas a saber un carajo, pero está re bien construido. Otra que me encanta, la nena. La nena. Sí, la nena del guardapolvos. Por Dios, qué ganas de asesinarla a esa nena. Agostina Aguilera, te amo. Personaje terriblemente... No, si les digo más les spoileo todo, pero es como que ganas de asesinarlo, pero también que está súper recontra re bien interpretado, así que nada, tienen que verlo para entender por qué se los digo. También hablando en ese sentido en temas de cast, me encanta el personaje de Silvina Sabater, quien explica un montón de cosas que tienen que ver con la mitología, esta que es sobre posesiones demoníacas,
que es como una nueva mitología de posesiones demoníacas, es una nueva forma de ver las posesiones demoníacas. Entonces generalmente siempre hay un personaje en el cine que, en las películas, que es el personaje que te cuenta la trama de la película y es el que está para dar las explicaciones, ¿sí? Porque cuando los guionistas son malos, te ponen un personaje que te explica la trama. Este no es el caso, ¿sí? Realmente no es el caso. El personaje de Silvina Sabater está puesto y es súper recontra orgánico en cómo cuenta su historia y en cómo cuenta esta nueva mitología demoníaca de exorcismos que hay en el mundo. La verdad que me gustó mucho y queda súper bien y ella me encanta. Ella ya la he visto en otras películas, en otras cosas y está excelente como siempre. Cambiando de tópico y podríamos decir de eje, la banda sonora cuenta con diseño de sonido de Pablo Isola. Que si no vieron otros laburos de él, les recuerdo que nosotros tenemos una reseña de Luz Mala, que la pueden ir a ver. No sé si va a salir acá o acá, pero en algún lugar van a tener el link para poder ir a verla si quieren. Y si tienen ganas de verla, está todavía en Amazon Prime Video para poder ver Luz Mala de forma gratuita. Así que también tiene el laburo de Pablo Isola. Y en este caso, Pablo Fu es el que hace los temitas musicales que realmente las rompen. Así que felicitaciones, Pablo Fu. No te vamos a tirar piedras. Otro de los apartados que la verdad que como visualmente hermoso es el laburo y el uso de los drones. Porque muchas veces ponen los drones con tomas que vos decís, bueno, amigo, no era tan necesaria. No era tan necesario usar un dron así. Pero creo que hay un trabajo con las locaciones, las luces, las tomas cenitales, que es visualmente hermosa la película. También nos pasa mucho, sobre todo en el terror, es que quizás tienen muy buenas escenas las películas y después el guión es una cagada. Este no es el caso. Yo diría, si tuviera que ponerlo en términos de palabras así como guau, poética, me voy a poner poética, es un ballet para mí muy interesante entre la imagen y la historia. Realmente está muy bien laburado y me gusta muchísimo cómo se ve. No solo cómo se sigue y cómo entretiene a lo largo de la hora 40 que dura una hora 40, sino que también me gusta cómo se ve. Visualmente es hermosa, es muy buena película. Por último, no es lo último, falta algo más, pero miren que tan buena es la película, que en ese momento yo tengo nieve y seguro que si no termino de grabar rápido me voy a quedar sin luz. Pero yo le puedo perdonar, ¿sí? Que la película está grabada en the middle of the nowhere, o sea, en el medio de la nada, en el medio de la inexistencia de un descampado, y los celulares funcionan perfectos. Eso es lo único que yo me hizo así como un poquito de ruido. En el medio de la nada, que el celular ande perfecto. O sea, yo salgo 2 kilómetros de mi ciudad y no me levanta la señal ni con una orden de un juez. Pero ahora en la película funcionan perfecto. Igual debo atribuirlo a otras razones para que funcionen bien. Y creo que ahí está el guiño realmente. Pero es como... Bueno, no, eso creo que es lo menos creíble de toda la película, pero igual se lo re perdono porque el resto me encantó, o sea, ya está, listo, que funcionen los celulares en el medio de la nada. Vamos cerrando este CCT, o sea, esta tarde de chocolatada, cine, tercermundistas, realmente tercermundistas, porque generalmente el cine nacional, sobre todo de terror, se lo califica de tercermundista, y esta es una producción de el primer mundo, claramente, pero hecha desde Aedo con mucho amor. El oeste me tira así, sépanlo, el oeste de donde soy, donde está la Jite, me tira así como un montón. Una pequeña cosita, me encanta que los nombres de las películas de Runa, ya sean Aterrado, Malditos sean, en inglés rockean. When Evil Lux. Ah, papá, qué bien que suena. Qué bien que suena. Esas cosas que decís, bien, por lo menos marketing va a tener. Y por último, antes de despedirme, te cuento que te creas una cuenta en Cinear Play gratis y vas a poder ver Aterrados y Malditos sean para este fin de semana. Aprovecha y velas. Y el 9 de noviembre se estrena acá en la República Argentina en cines y es súper recontra importante que esta película, obviamente, la vayas a ver al cine. ¿Sí?
Así que aprovechemos, apoyemos el cine nacional, sobre todo el cine de terror, el cine de ciencia ficción, el cine fantástico nacional, que lo necesita muchísimo. Más en estas épocas donde hay ciertos candidatos políticos que quieren boletear el Inca y que quieren boletear nuestro cine nacional. Demostrémosle primero que llena salas, segundo que no solo que gana concursos, tercero que también es bueno y de calidad y que nos gusta ver lo nuestro, ¿sí? Queremos ver el cine de terror en los cines argentinos. Así que gracias por haberme acompañado en este CCT, tarde de cine, chocolatada, tercermundistas. Mientras yo miro cómo nieva, me voy a editar este video. Si llegaste hasta acá, dale like al video, suscríbete al canal, activa la campanita y si tenés alguna peli de la que quieras que hablemos, déjala en los comentarios. Cuando yo digo que a Damián para. Che, la alpaca cada vez se cae más. Porque yo muevo el asiento. Para. Para. Si querés me quedo atrás y la voy moviendo, para. No sé eso. Efectos especiales, Sociedad Anónima. Está nevando, boludo. Está nevando. Quiero una película de terror con nieve. Ya hay una de Darín que es extremadamente mala. Es de terror porque es malísima la de Darín, boludo. Qué hijo de puta. Hijo de puta. Y el gato que... ¡Hola! ¡Ay, el gato vino acá, boludo! Un gato. ¿Más tercermundista, por favor? No tanto. Esto en algún momento tiene que ir a una sección de bloopers y boludeces. Lo que callamos los streamers, chabón, lo que callamos los streamers. Más cuando sos tercermundista y eso. Y lo que pasa es que está lleno de nieve, pobre gato. Che, qué feo como está nevando. Miau, miau. Bueno. Decido venir a ponerse acá cuando estoy grabando, chabón. No.